Como primer presidente tenemos a Juan José Flores. Su nombre completo, Juan José Flores Iramburu. Fue el primer presidente de la República del Ecuador. Nació en julio de 1800 en Puerto Cabello, Venezuela, y murió en octubre de 1864 en Guayas, Ecuador. Estuvo al mandato del país en tres ocasiones, teniendo como hechos importantes las propuestas de la presidencia durante 8 años. Al mismo se estableció una nueva constitución denominada Carta de la Esclavitud. Vicente Rocafuerte. Segundo, Vicente Rocafuerte, segundo presidente del Ecuador. Vicente Rocafuerte y Rodríguez de Bergerano, reconocido por su despotismo liberal. Nació en mayo de 1883 en Guayaquil y murió el mayo de 1847 en Lima, Perú, ocupando el mandato como presidente en una sola ocasión. Sin embargo, fue gobernador de la provincia de Guayas en dos ocasiones. Tercer presidente, José María Urbina. Quinto presidente del Ecuador, cuyo nombre completo era José María Mariano II Fernández de Urbina y Sáenz de Viteri. Nació en marzo de 1808, en Quito, y murió en septiembre de 1891 en Guayaquil a sus 83 años de edad. Subió a la presidencia luego del destierro de Diego Noboa. Dentro de los hechos más reconocidos durante su mandato, destaca la abolición de la esclavitud y derrocación de la pena de muerte por delitos políticos. Cuarto, Diego Noboa. Diego María de Noboa y Arteta nació en abril de 1889 en Guayaquil. Fue cuarto presidente del Ecuador. Murió en noviembre de 1870 en Guayaquil, a sus 81 años de edad, reconocido durante su mandato por el destierro de los roquistas. 5. Gabriel García Moreno. El séptimo presidente del Ecuador y primero de la época garciana, Gabriel Gregorio Fernando José María García Moreno y Morán de Butrón, nació en diciembre de 1821 y murió en agosto de 1875, a tan solo 53 años. Fue el segundo presidente en estar al mando más de una ocasión, pues ocupó el mandato en tres ocasiones, entre 1865 y 1875. Dentro del hecho más importante durante su mandato destaca la división del Ecuador por provincias, así como la construcción de carreteras. Sexto, José María Plácido Camaño, considerado como uno de los mejores presidentes de su época. José María Plácido de la Trinidad Camayo y Gómez Cornejo nació en octubre de 1837 en Guayaquil y murió a sus 63 años de edad en diciembre de 1900 en España. Su tiempo de mandato se destacó por dos puntos principales. El primero, la ceremonia de juramento, y segundo periodo, donde se acercó la manera personal y diversas provincias para conocer las necesidades de su población personalmente. 7. Eloy Alfaro, conocido como el Viejo Luchador. José Eloy Alfaro Delgado fue el 15º presidente del Ecuador e inició la Revolución Liberal. Estuvo al mando del país dos ocasiones, posicionándose mediante golpes de estados. Sus tiempos de mandato causaban dos reacciones en los ciudadanos ecuatorianos. Una parte de ellos lo admiraba, mientras que otra parte lo consideraban opositores de sus ideales. Octavo, Alfredo Vaquerizo. Nació en septiembre de 1859 en Guayaquil, Ecuador. José Alfredo Wenceslao, del corazón de la Concepción Vaquerizo Moreno, fue el 19º presidente de la República, aunque años anteriores se había desenvuelto en otros cargos públicos como de vicepresidente. Dentro de los hechos se destacaron durante su mandato se encuentra la abolición de la presión por deudas y aumento de presupuesto dedicado para la educación, entre otros. 9. Gonzalo C. Córdoba, 21º presidente de la República del Ecuador y último de la época liberal. Gonzalo II Fernández de Córdoba y Rivera nació en julio de 1863 en Cuenca, Ecuador, y murió a los 74 años de edad. Su periodo de mandato no incluyó estado poco más de 10 meses a cargo, cuyo fin fue producto por la Revolución Juliana. 10. José María Velasco Ibarra, uno de los presidentes con más mandatos de la historia. José María Velasco Ibarra nació en marzo de 1893 en Quito, Ecuador, y murió en marzo de 1969 en la misma ciudad, a sus 86 años de edad.
Su tiempo de presidencia se extendió entre los años de 1934 a 1972, ocupando el puesto 5 veces no consecutivas, y rechazó una sexta candidatura por problemas en salud. 11. Javier Espinosa, noveno presidente de la República del Ecuador. José Manuel Francisco Javier Espinosa y Espinosa de los Monteros ascendió a la presidencia tras la renuncia de Jerónimo Carrión. Nació en diciembre de 1815 en Quito y murió a sus 54 años en septiembre de 1870. Dentro de su periodo de mandato se destacan dos hechos importantes. El primero, el terremoto del 16 de agosto de 1869, y el segundo, el golpe de Estado realizado por García Moreno. 12. Ignacio de Veintimilla. María Ignacio Francisco Tomás Antonio de Veintimilla y Villasís, el 11º presidente de la historia del Ecuador. Fue Veintimilla que comenzó la conspiración contra el gobierno de Borrero, misma que acabó en una revolución, la cual termina con la proclamación de Veintimilla como jefe supremo. Ignacio de Veintimilla, hijo de Ignacio de Veintimilla Espinosa y José Villasís, nació el 31 de julio de 1829 en Quito, Gran Colombia, y murió el 19 de julio de 1808 a sus 79 años de edad. 13. Leonidas Plaza. Ascendió al mandato como presidente de la República en 2 ocasiones. Leonidas Plaza Gutiérrez de Caviedes fue el 16º gobernante del Ecuador. Nació en abril de 1875 en Charapoto, provincia de Manabí, y murió a los 67 años en noviembre de 1932. Continuó con las actividades y obras iniciadas por Eloy Alfaro. Además, como hecho importante durante su mandato, destaca la creación de la Ley del Matrimonio y Divorcio. 14. Emilio Estrada. 18º presidente del Ecuador. Emilio Antonio Jerónimo Estrada Carmona nació en mayo de 1855 en Quito, Ecuador, y murió a los 56 años de edad, en diciembre de 1911 en Guayaquil. Su tiempo de mandato, al igual que con el mandato anterior, solo duró un poco más de 4 meses, por lo cual solo se atribuyen dos hechos importantes durante este periodo: el inicio de la explotación petrolífera de Santa Elena y creación del cantón Pedro Moncayo. 15. José Luis Tamayo, destacado por la creación de más bancos y periódicos. José Luis Tamayo Terrán nació en julio de 1858 y murió en julio de 1947 en Guayaquil, a sus 88 años de edad. Fue el 20º presidente del Ecuador, aunque tuvo a cargo de otros puestos públicos. 16. Carlos Alberto Arroyo del Río. Estando al mando en 2 ocasiones, Carlos Alberto Arroyo del Río fue el 28º presidente del Ecuador, siendo la primera de esas ocasiones por poco menos de un mes como presidente interino. Como dato importante, durante su mandato se produjo la pérdida de 278.000 kilómetros cuadrados por el Protocolo del Río de Janeiro el 29 de enero de 1942. 17. Galo Plaza Lazo. Después de una larga cadena de presidencias interrumpidas o breves porque completaban su tiempo de mandato de 4 años, Galo Plaza fue el 31º presidente de la República del Ecuador. Dentro de su periodo de mandato se desarrollaron algunos hechos importantes, entre ellos la firma de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, así como la mejora del sector económico, enfocándose en áreas como la ganadería y la agricultura. 18. Manuel María Borrero, 26º presidente del Ecuador, cuyo nombre completo era Manuel María José del Espíritu Santo Borrero y González. Nació en mayo de 1883 en Cuenca, Ecuador, y murió a los 92 años, en junio de 1975 en Quito. Comenzó su vida política como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, aunque
Se mantuvo en el puesto de presidente poco menos de 4 meses, sin dejar tantos hechos importantes durante ese periodo. 19. Juan de Dios Martínez. Nació en marzo de 1875 en Guayaquil. Juan de Dios Martínez Mera fue el 23.er presidente del Ecuador. Murió en octubre de 1955 en Guayaquil, a sus 80 años de edad. Su mandato tuvo una duración de poco más de un año. Depuesto por el Congreso en 1933, uno de los hechos más importantes dentro de su periodo como presidente fue la detención de la Guerra Colombiana y Perú. 20. Rafael Correa. El gobierno de Rafael Correa en su movimiento Alianza País fue el régimen político que gobernó al Ecuador desde el 2007 hasta el 2017, proclamando como sus objetivos la implementación del socialismo del siglo XXI y del desarrollo sustentable y sostenible de la sociedad ecuatoriana desde el socialismo. Eso es todo, profe. Gracias por ver mi video.